Sí, doctora, buenos días. Ok. Sí, bueno, vamos a iniciar en donde nos quedamos. Ok, ahí se ve la presentación ya. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a repasar un poquito lo del diagnóstico de la litiasis renal. Entonces, bueno, es importante preguntar si hay antecedentes familiares porque hay enfermedades que son hereditarias y causan litos. Ya habíamos dicho, podemos ver por medio de radiografía un aspecto opaco de un lito, pero bueno, a veces no se presenta esto, ¿sí? En análisis de orina podemos ver cristales y con eso tenemos una alta sospecha. Cálculos amarillo-ámbar como este tipo, más o menos sí se pueden llegar a ver en orina, y la evaluación cuantitativa de cistina urinaria cuando estamos sospechando de eso. Ahora, el tratamiento, ¿no? En general, casi todos los litos llevan ingesta abundante de líquidos, eso es importante. Casi siempre se menciona que se debe de alcalinizar un poco la orina para evitar la precipitación de las sales. Sin embargo, vamos a ver que algunas orinas sí necesitan ser un poco más ácidas. Vigilar el pH, porque dependiendo del pH, tendríamos que alcalinizarlo, ¿no? La dieta baja en metionina. Y bueno, hay algunos litos que se mejoran bastante con la glutamina, ácido ascórbico y captopril. La penicilamina también es un medicamento que se usó y bueno, ahorita vamos a ver algunos medicamentos. Entonces, la litiasis de xantina, generalmente hay una deficiencia congénita de la xantina de deshidrogenasa. Esto hace que se precipite y que nos dé cálculos. Generalmente son radiolúcidos y amarillentos. El tratamiento de estos litos renales es, como todos los litos, evitar la obstrucción renal, los síntomas, que siempre ya dijimos hay dolor, algunas veces puede haber datos de infección, y en caso de que haya recurrencia tenemos que dar una restricción de purinas. ¿Cómo hacemos una profilaxis? Que estos litos no se estén acumulando, no se estén precipitando con alta ingesta de líquidos. ¿Cuánto es alta ingesta de líquidos? Pues que el paciente tome más de 2 litros al día y la alcalinización urinaria. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos con la litiasis? Pero bueno, ya habíamos dicho en general, ¿no? Un abdomen agudo, el embarazo ectópico que no sabemos qué es ectópico, trastornos ováricos, la enfermedad diverticular del colon, sobre todo el lado izquierdo. Alguna obstrucción intestinal podría darnos datos de mucho dolor y nosotros sospechar que fuera un cálculos biliares. La úlcera péptica porque pues, nos da abdomen agudo, la embolia aguda de la arteria renal que generalmente se nos llega a dar hidronefrosis y falla renal, y un aneurisma aórtico abdominal roto, que bueno, esto pues, nos da un choque hipovolémico, pero bueno, de primera instancia el paciente se presenta con dolor. Entonces ya habíamos dicho, los antecedentes son importantes, la naturaleza del dolor, cuándo inició, cómo es el carácter del dolor, se irradia hacia algún lugar, alguna actividad lo exacerba o la alivia, está acompañado o no de náusea, vómito y si hay hematuria macroscópica. El hecho de tener hematuria macroscópica muchas veces ya nos da más la sospecha de que puede haber una litiasis más que una infección, ya la habíamos mencionado. Algunos factores importantes es, por ejemplo, en climas cálidos la gente se deshidrata más y hace más litiasis, las antecedentes familiares, si toman algún medicamento, hay medicamentos que toman los pacientes VIH que producen litiasis y bueno, tener una alta ingesta de grasas, proteínas animales, azúcares y baja en fibra dietética y proteínas vegetales, que bueno, es nuestra dieta ahora, ¿no? Mucha gente come comida chatarra y no tiene buena ingesta de fibra ni de líquidos. Bueno, la exploración física ya la habíamos visto. Ay, no sé por qué, a ver, me estoy regresando. No sé por qué me estoy regresando. Acá, bueno. Lo voy a dejar así porque si no nos vamos a... Bueno, no, acá. Ya habíamos dicho, observación del paciente, disolventes en caso de que estos existan, pero ¿cómo sabemos cuál es el disolvente? Para eso ya tenemos que tener un estudio de orina donde tengamos los cristales y los cristales se manden a analizar y veamos qué sustancia es. Entonces, generalmente para eso
pues va a pasar semanas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aliviar la obstrucción. El alivio de la obstrucción es con medicamentos relajantes de músculo a nivel del uréter y que se puede expulsar en caso de que se pueda. Si no se puede expulsar, pues por lo menos trata de controlar el dolor con algún analgésico tipo AINES porque esto desinflama. En caso de que esto no se pueda, pues bueno, ya viene el tratamiento quirúrgico, que tenemos la litrotripsia extracorpórea, la ureteroscopía, la nefrolitotomía percutánea y la cirugía abierta cuando los litos son demasiado grandes. Entonces, ¿cómo es el protocolo? Paciente llega con dolor, sospechamos que tiene litiasis, pedimos el examen general de orina. Si en el examen general de orina tenemos infección, pues aparte tenemos que hacer coprocultivo, urocultivo, y en caso de que tengamos cristales, tratamos de que se puedan analizar qué tipo de cristales son. Cuando los pacientes llegan a expulsar el hito, se les dice que lo guarden. O sea, si se cae en la orina lo tienen que recoger porque es muy bueno analizarlo, ¿no? Cuando nosotros llegamos a disolver un lito y ya sale en la harinilla y el paciente pues no lo puede recoger, ya nos quedamos con la duda qué lito fue, de qué sustancia fue, tenemos una sospecha por estudios de sangre, si fuera ácido úrico, por ejemplo, antecedentes familiares, pero lo ideal es tener el hito y ese hito mandarlo al laboratorio para que nos digan su composición. Una vez sabiendo la composición, pues bueno, ya el enfoque hacia litos en un futuro o que el paciente tenga aún más litos, pues ya podemos darle un tratamiento. Entonces, ese es nuestro gran problema, que a veces no tenemos forma de analizar los litos, no supimos de qué fueron, no sabemos si fue oxalato, si nada más fue calcio. Entonces, bueno, esto es lo complicado. Y bueno, cuando pasa el cálculo, este es un cálculo fragmentado por cirugía, esta imagen, ¿no? Entonces, digo, si es por cirugía endoscópica, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, si encontramos, por ejemplo, un pedacito como de este tamaño, podemos mandarlo y analizar. Entonces, si dijimos que es menor a 5 milímetros, llegan a pasar por medio del uréter y bueno, ahí solamente habría que tener observación. Como dijimos, hay que promover el ambiente alcalino con bicarbonato y citrato de potasio y en ocasiones hasta darles penicilina porque eso hace que al alcalinizarse la orina hay menos precipitación, ¿sí? Y el alivio de la obstrucción, pues bueno, cuando ya no se puede hay que hacer una cirugía, quitar el hito, destapar el uréter y siempre se deja una endoprótesis en J que se llama catéter doble J. Esto es porque como se manipula la mucosa adentro, el urotelio se inflama. Entonces, por la inflamación ahora puede ser que no pase la orina o se haga una estenosis. Entonces, los urólogos dejan estos catéteres doble J generalmente 3 a 6 meses para que no haya estenosis, no haya nuevos cálculos formándose en la vía urinaria y después lo retiran. Ahora, tenemos el tratamiento de la litrotripsia extracorpórea con ondas de choque ultrasónicas. Este es un aparato de ondas de choque, entonces el equipo manda zonas de choque hacia donde está el hito, lo fragmenta y una vez fragmentado, pues bueno, hay varias formas de extraerlo. Una es que, bueno, el paciente lo orine si el tamaño fue pequeñito, como aquí, por ejemplo, tal vez ya no salga, pero una vez que ya está fragmentado, se puede meter el cistoscopio que llega a vejiga, de vejiga se pasa el ureteroscopio con un globo generalmente y una canastilla, lo jalan hacia vejiga y ya lo pueden expulsar, ¿sí? Entonces, bueno, la extracción ureteroscopia de cálculos, esto es ideal para litos que están más abajo, por ejemplo, a este nivel podrían alcanzarlo muy bien con el globo, pero si está más arriba, por ejemplo, casi después de las cálices, es difícil que aquí se alcance con el ureteroscopio. Entonces, aquí se prefiere intentar fragmentarlo y después si baja y se atora, jalarlo, ¿sí? Y si pasa por sí solo, pues perfecto. Ahora, también tenemos la nefrolitotomía percutánea. Para cálculos más grandes, entonces se hace una punción. A este nivel se les punciona por medio de rayos X, por tomografía, por ultrasonido. Se fragmenta el hito, se trata de extraer y si no se puede, pues bueno, se irá a la vía urinaria, pero probablemente ya pasa. ¿Cuál es el gran problema de este procedimiento? Ya les había mencionado que, por ejemplo, en nuestras ciudades, desgraciadamente, hay pocos radiólogos intervencionistas que hacen esto. Los urólogos no todos tienen el entrenamiento
para hacerlo. Entonces, bueno, es complicado que se haga y por eso casi todos los pacientes terminan en cirugía, que es en cistoscopía con ureteroscopía. ¿Cómo es la prevención? Bueno, ¿cómo vamos a prevenir? Dijimos alcalinizar la orina, sobre todo si los litos ya comprobamos que son de calcio, ácido úrico, oxalato, citrato, fosfato, sulfato de sodio. Hay que ver el pH urinario y bueno, tenemos algunos medicamentos que ya son específicos para el tipo de lito. Por ejemplo, en el ácido úrico, pues darles allopurinol, reducir el ácido úrico, Entonces, en cuestión de tratamiento médico, pues tenemos que enfocarnos en saber cuál es el hito que presenta el paciente, ¿sí? Si el paciente no sabemos qué hito tiene, pues dar las medidas generales, que es tratar de disolver a lo mejor alcalinizando la orina, darle abundantes líquidos. Abundantes líquidos, les digo, son más de 2 litros de agua, más los líquidos que tome el paciente, por ejemplo, café, agua de sabor, jugo, eso es independiente. Aliviar la obstrucción por medio de medicamentos que puedan mejorar la peristalsis del uréter o en su defecto, pues podemos darles AINES para que no tengan dolor. Y después de esto, si no sale el hito, si no se alivia la obstrucción, pues el paciente ya requiere algún tipo de cirugía, que bueno, dijimos, la litotripsia extracorpórea son ondas de choque, se puede hacer una extracción por medio de cistoscopía, puncionar para sacar el hito o ya la cirugía. Bueno, entonces ahora ya vamos a hablar de la cirugía, lo vamos a ver rápido para que ya terminemos con este tema. La cirugía, pues bueno, de primera instancia, si se considera cirugía o no se considera cirugía las ondas de choque, pues no sería quirúrgico, ¿no? En sí no es un procedimiento quirúrgico, pero se mete en esta parte porque ya es algo invasivo. Lo que hace estas ondas de choque es romper el hito y al romper el hito puede haber forma de que salga el hito por medio de líquidos nada más o haya necesidad de meter el ureteroscopio y sacarlo. La evaluación preoperatoria para las ondas de choque es muy importante porque en pacientes obesos no llegan las ondas, entonces el paciente solamente se le lesiona, se puede lesionar la grasa, por ejemplo. Entonces, las contraindicaciones que el paciente tenga normalidades óseas macroscópicas, por ejemplo, un paciente que tiene la columna vertebral con escoliosis, pues no va a ser fácil ponerlo en la máquina y dar la onda hacia el lugar correcto. Que tengan más de 135 kilos, estos pacientes pues no les va a llegar las ondas. Está contraindicado totalmente en embarazadas, pacientes que ya se conozcan con aneurismas aórticos o abdominales, o un paciente que tenga trastornos hemorrágicos incorregibles. Esto es bien importante que lo conozcan, porque no podemos mandar a estos pacientes a que les den ondas de choque y vaya a haber un sangrado, que bueno, el paciente se muera. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones? Por ejemplo, este paciente es muy obeso y por la posición va a ser difícil, ¿no? Entonces, lo importante en la máquina es ubicar bien el cálculo, saber dónde está el cálculo, o si está más hacia la parte superior del polo, inferior, está en el cáliz. Acá los radiólogos hacen unas mediciones, pintan y sobre eso pues ya dan el rayo. Ahora, los cálculos pequeños son muy calcificados, a veces es difícil verlos por la fluoroscopía porque son muy pequeños y sobre todo, como les digo, en obesidad, ¿no? A todos los pacientes generalmente se les pone una sonda Foley durante el procedimiento para que el paciente, si el cálculo cae en la orina, pues ya salga en la sonda y no todavía hagamos sufrir al paciente y que tenga que expulsarlo por la uretra, ¿sí? Ahora, es importante conocer que esto se hace por medio de fluoroscopía. La fluoroscopía es la forma en que nosotros vemos el hito, que es una técnica radiológica que se va viendo en movimiento. No hay en todos lados, el paciente tiene que tener bajo gas, o sea, tener una preparación intestinal para que podamos verlo adecuadamente y bueno, con la respiración se mueven, entonces no es tan sencillo, no es tan barato y pues muchas veces ya el urólogo prefiere operar a este paciente, ¿sí? Algunas veces podemos dar una ayuda con ecografía al momento del procedimiento, pero bueno, no siempre puede ser posible hacerlo y no toda la gente tiene la experiencia para hacer el procedimiento. Y bueno, ahora vamos a hablar, estos son cuestiones técnicas, no es necesario que lo sepan.
Ahora sí, el disparo de la onda de choque, ¿sí? El litotripsol, que así se llama, generalmente puede haber algún cambio en el complejo QRS del corazón, entonces a veces también se tiene que tener una monitorización cardíaca del paciente, sobre todo si ya tiene algún antecedente cardíaco, ¿sí? Si ocurren arritmias cardíacas durante el procedimiento se interrumpen, ¿sí? Si se detienen, pues se continúan, y si continúan a pesar de que se detienen, pues bueno, esto ya es más complicado y el procedimiento se termina, ¿no? La fragmentación, ¿cuál es la dosis segura de choque? Realmente no se sabe, ¿no? Es así como dan una sesión ahorita y luego esperan unos 15 días y dan otra sesión y otros 15 días. Entonces, miren, esta es una imagen de cómo están los cálculos, cómo se dan las ondas y cómo se deshace. Digo, esto parece muy bonito y muy fácil, pero no es tan sencillo, ¿sí? Ahora, el exceso de tratamiento puede hacer que haya alguna complicación, ¿sí? Si estos litos se atoran en esta zona y nosotros no pasamos nuestro catéter doble J para evitar lesión del uréter, entonces a veces ya tenemos estenosis porque esto pasó a lesionar. Entonces digo, no es tan sencillo, ya cada vez está un poquito más en desuso, pero bueno, aún se sigue haciendo. ¿Cuál es el cuidado posoperatorio? Generalmente, pues el paciente tiene que tratar de, ¿ahí me permiten? Bueno. ¿Me pueden mandar un WhatsApp, por favor, que tengo clase? A este número, gracias. Perdón. Entonces, a la semana, el paciente ya no tiene que tener hematuria. Siempre los pacientes tienen hematuria porque pasan a lesionar el endotelio. Abundantes líquidos, dieta sin grasa, en reposo, y después generalmente se hace una tomografía de control para ver si los litos se expulsaron o, por ejemplo, en este caso se hizo un hematoma, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, no es tan complicado y a veces los pacientes pueden tener complicaciones, ¿no? Realmente ya casi no se usa, tiene ciertas indicaciones, por ejemplo, pacientes que no se pueden operar porque sean cardiópatas graves, que no aguanten una cirugía, pero que sí aguanten la litotripsia, pacientes muy ancianitos, son terapias que se pueden usar. Ahora, los pacientes que tienen un índice libre de cálculos a los 3 meses es más o menos el 75%, entonces, bueno, más o menos ayuda en pacientes bien elegidos. Y los pacientes tienen un índice libre de cálculos al final del tratamiento del 90%. Ahora vamos a ver lo que más se usa, que es la extracción ureteroscópica de los cálculos. Entonces, los cálculos se quedaron a este nivel del uréter y entonces metemos el ureteroscopio por medio de la vejiga, que se llamaría cistoscopía, después se mete hasta el uréter y bueno, a este nivel se puede tratar de romper con ondas. Ahorita vamos a ver, hay láser, hay unas ondas que son nada más como calor, o si está accesible, pues se mete la canastilla y con la canastilla se jala y se saca el hito. Ahora, pues esto lo tiene que saber alguien con experiencia y solo son los urólogos, ¿sí? Alguien más generalmente no lo sabe hacer y tienen muy buena evolución. Y como les mencioné, después de sacar el hito, se coloca un catéter doble J. Ahora, la nefrolitotomía percutánea, ya les había mencionado, se punciona el riñón desde afuera de la pared torácica, se llega al riñón, se trata de sacar, y si no se trata de sacar, por lo menos de fragmentar para que pase al uréter sin problema. Generalmente se hace para cálculos muy grandes, de más de 2.5 centímetros, y bueno, los cálculos que están en el cálice del polo inferior o con un infundíbulo estrecho y largo puede ser accesible. Y bueno, obviamente que el paciente tenga evidencia de obstrucción, que ya no está pasando la orina porque acá está tapado. Hay poca gente que lo sabe hacer, muchas complicaciones, desde que sangre hacia adentro, hacia la vía urinaria, que sangre hacia afuera, nos haga un hematoma y requiera cirugía de urgencia, o que haga una fístula de orina. En este trayecto donde se funcionó, la orina busca salida, porque pues no tenía salida por acá, y entonces haga un urinoma, es una colección de orina que haya que drenar,
o una fístula, que la orina esté comunicándose hacia la pared del tórax. Entonces no es tan sencillo tampoco, mucha morbilidad y también casi ya no se usa. Y bueno, como último que tenemos, pues la cirugía abierta de cálculos, ¿no? Si es un lito muy grande que no va a salir a nivel renal ni por medio de un endoscopio que entra por vejiga, ni por una punción, ni por ondas de choque, entonces se abre el riñón, se quita el hito y se intenta cerrar el riñón, ¿sí? Muchas complicaciones también, puede haber sangrado, puede haber infección, puede haber fístula, puede haber urinoma, puede haber pérdida del riñón. Entonces, bueno, no es tan sencilla tampoco la cirugía, muchas complicaciones, pero bueno, es necesario en algunos casos cuando los litos son de más de 3, 5 centímetros. Su uso ha bajado bastante porque, bueno, tenemos las técnicas no invasivas, intentando fragmentar y sacar por varios episodios, pero bueno, no siempre se puede. Y otros procedimientos renales que tendríamos que hacer en caso de que un lito no salga, pues bueno, sería la nefrectomía parcial, ¿sí? Cuando ya hay demasiados litos y el hecho de abrir el riñón lo va a lesionar, pues podemos quitar, por ejemplo, la mitad del riñón, ¿no? Ahora, cuando el problema es el uréter, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Ya se ve el cáliz muy dilatado, el uréter muy lesionado porque pasaron muchas piedritas. A veces esto ya tiene estenosis, ya no nos funciona y entonces lo que hacen los urólogos es poner una asa de intestino delgado en vez de el uréter. Cuestiones súper complicadas, difíciles, con alta morbilidad y mortalidad. Esto se llama sustitución del uréter ileal. Entonces se le pone el ilion y pues bueno, muchas infecciones también. Y tenemos el autotransplante con pielocistostomía, quiere decir que bajamos el riñón. Entonces a lo mejor solamente tenemos que cortarle un pedacito de uréter, por ejemplo aquí, que es la parte más delgadita, cortamos 10 centímetros, y la siguiente, lo que tendríamos que hacer es bajar el riñón, porque pues no nos va a dar uréter que quedó de 15 centímetros, 10 centímetros, llegar a la vejiga. Entonces quitan el riñón, lo autotransplantan, buscan una arteria aquí a nivel de la ilíaca y lo ponen más abajo. También cirugías complicadas y bueno, necesarias a veces para evitar que se pierda un riñón. Y la urolitotomía, ¿qué sería? Abrir el uréter y sacar el hito. Generalmente se hace cuando son cálculos muy antiguos que ya están bien pegados, no se pueden quitar y cuando lo quitamos a veces se tiene que lesionar como tal el uréter, ¿sí? Entonces se hace ya en casos necesarios, se deja el catéter doble J, pero por cirugía abierta. Bueno, ahora también ya se hace por cirugía laparoscópica, pero bueno, esto ya es demasiado invasivo. La prevención, ya dijimos, importante tomar agua, evitar infecciones de vías urinarias, alcalinizar la orina en caso necesario y generalmente el 50% de los pacientes tienen cálculos recurrentes a los 5 años si no hay intervención profiláctica, o sea, vuelven a ser litos, ¿sí? Entonces dijimos tomar el agua de 1.5 a 2 litros en 24 horas, esto para mejorar la uresis. Y bueno, las mujeres no quieren ir al baño, en baños que no sean de su casa, les da miedo a los baños públicos y el hecho de aguantarse pues también hace que haya estasis de orina, ¿no? ¿Qué más es importante en esta clase? Pues bueno, sobre todo eso, saber las indicaciones de cirugía, que ya dijimos, litos que se quedan atorados en el uréter, pues hay que tratar de sacarlos ya sea por vía endoscópica o por cirugía. Litos de más de 0.5 milímetros, digo de 5 milímetros que son 0.5 centímetros, ya no van a bajar, entonces hay que buscar algún método. Y litos muy grandes de más de 3 centímetros, generalmente pues va a requerir cirugía abierta. La evaluación metabólica, como les dije, entonces ya en esto interviene el nefrólogo. Una vez que un paciente ya tuvo un lito, quisimos, de primera instancia lo que hacemos es quitar la obstrucción, ya van con el nefrólogo y ya el nefrólogo empezará los estudios, ¿sí? Como les dije, si se puede recuperar los cálculos, se les manda a estudio para ver qué composición tienen.
Y también se puede hacer recolección de orina de 24 horas. Esto es muy adecuado para ver la composición a veces de las sales, no nada más hacer un examen general de orina con 10 mililitros de orina que saque el paciente. Si hacemos una recolección de 24 horas, es más fácil que encuentren cristales y que nos digan qué tipo de cristales tiene el paciente y enfocarnos en eso, en la prevención o hasta en el tratamiento. Alcalinizar la orina, ya dijimos, generalmente se les da citrato de potasio. El efecto los mantiene muchos años y les ayuda. Está contraindicado en pacientes que son susceptibles a la hiperpotasemia, por ejemplo, los pacientes renales, quienes tomen diuréticos, y está indicado en cálculos de oxalato de calcio secundarios a hipocitruria. Entonces, para eso, pues igual hay que hacer estudios con filtración de 24 horas, ¿sí? Incluida la acidosis tubular renal, y ya esas patologías prácticamente las van a ver en nefrología. También tenemos algunos inhibidores de absorción gastrointestinal para los pacientes con hipercalciuria tipo 1 y generalmente estos son fosfatos de celulosa. Ayudan a que disminuya la saturación de fosfato de calcio y de oxalato de calcio. De 1 a 2 veces al año se deben vigilar las concentraciones urinarias y tiene algunos efectos gastrointestinales como dispepsia y heces blandas. Y bueno, es un tratamiento para mujeres posmenopáusicas y que se encuentren en riesgo de osteopatía. También podemos dar suplementos de fosfato de potasio, algunas veces diuréticos, porque el hecho de dar diuréticos pues hace que se orine el calcio, ¿no? Entonces ayuda a la excreción de calcio urinario. La dosis inicial generalmente son 25 miligramos y las tiazidas no restauran la absorción intestinal normal del calcio. Entonces, bueno, tratamiento de muchos años. Suplementos de calcio también se debe de dar, o sea, entonces a veces tratamos de sacar el calcio, pero a veces tenemos que dar calcio para que sea un aloxalato. Esta se da en la nefrolitiasis cálcica hiperoxalúrica. Entonces, bueno, esto también lo van a ver en nefrología. Y algunos medicamentos para reducir el ácido úrico, cuando se demuestra que los litos son de ácido úrico, es el alopurinol. Y obviamente el éxito de esto es la dieta, que el paciente no consuma ácido úrico, que viene casi siempre en las carnes rojas o en la cerveza. Y tenemos los inhibidores de la ureasa, que estos son cuando hay cálculos de estrubita, y también se da como profilaxis después de haberlos quitado para tratar de que no se vuelvan a precipitar estos cálculos, y también ayuda muchas veces cuando son litos pequeños. Y bueno, eso es todo. ¿Qué es importante ahorita? Es demasiada información, yo lo sé. No es importante que sepan en esta clase todos los tipos de litos, todos los manejos, todos los medicamentos, porque no son nuestro objetivo. El objetivo de nuestra clase es que sepan cómo desobstruir un paciente, que eso es realmente lo que hace el urólogo, ¿no? ¿Qué métodos hay quirúrgicos para tratar de sacar ese lito? Y bueno, ya el siguiente tratamiento es por parte de nefrología para evitar que se sigan haciendo litos y bueno, el paciente requiera más cirugías, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, mañana por la tarde le voy a mandar a su compañero, que es nuestro jefe de grupo, la lista de los que se presentan el jueves a las 12 en punto. Tienen que estar con la cámara prendida, una hojita en blanco, anotar sus respuestas y al final de la clase le toman foto y me la mandan acá en el grupo de Teams, ¿sí? No tiene que ser formato PDF, digo, si lo pueden pasar a PDF, perfecto, pero si no, con una foto que sea clara, me ponen las respuestas. Y 12:20 se conecta el segundo equipo para contestar el examen y solamente son 10 preguntas, preguntas con respuesta abierta y bueno, eso es todo. Nos vemos, entonces yo mañana mando la lista y nos vemos el día jueves para el examen. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda del examen? Sí, una duda, profa. Sí. Entonces, nos mandará la lista y vemos la imagen a través de este chat de Teams. Sí, en el Teams ven que también yo voy a poner la actividad que diga examen. Entonces suben como si fuera una tarea. Ahora ya va a ser una asignación.
Ajá, en el momento que acaben su examen, le toman foto y lo suben. No pueden mandarlo en una hora después, ni 30 minutos después. En el momento que ya se desconecten porque ya acabaron su examen, toman foto y me suben la tarea en este chat, bueno, en pues sí, en esta clase. Y lo más importante es que los quiero ver con la cámara prendida y viendo hacia la cámara, ¿sí? Ok, gracias, profe. Gracias, nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias.